Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo especial que Dios nos regala para poder aprender de su palabra, para conocerlo, para compartir entre nosotros, para escucharnos, para todos los que están ahorita conectados por Zoom. Bueno, me levanté con una idea. Creo que Dios quiere convencernos. Dios quiere asegurarse de que cada uno de sus hijos conozca el Espíritu Santo tanto como conoce a nuestro Señor Jesucristo y lo conoce a Él. La enseñanza de Jesús no solo es poderosa, es necesaria para el plan de Dios en su deseo de salvar la humanidad. Y hoy hablaremos sobre la obra del Espíritu Santo frente al mundo o a esta humanidad que está separada de Dios. Y quería empezar recordando las palabras de una joven hermana que compartí hace unas semanas en una de nuestras reuniones. Ella decía que el Espíritu Santo es el menos popular de las personas de la Trinidad, que el Espíritu Santo no lo conocemos tanto como a Dios Padre y no lo conocemos tanto como a nuestro Señor Jesucristo. Y esto en el fondo sí es un problema. Y el problema es que la ignorancia acerca del Espíritu Santo impide que la fe sea desarrollada a plenitud, porque Jesús dijo que Él lo dejó para que nos ayudara. Y si no somos conscientes de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues va a ser muy difícil poder caminar hacia la salvación y vivir en el poder que Dios libera cuando hay conciencia de la necesidad del Espíritu Santo. Pero además, también corremos otro peligro, y es que engañosamente podemos llegar a creer que con nuestras fuerzas humanas podemos vivir el reino de los cielos. Y eso es totalmente contrario al Evangelio. O sea, el Evangelio, Dios lo dejó para vivirlo por fe de principio a fin, dijo el apóstol Pablo, ahí en Romanos 1:16. Y esa fe tiene que provenir de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, les pido que me acompañen en una oración antes de empezar el tiempo de hoy. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por no rendirte con nosotros, Señor. Gracias por tu determinación a instruirnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel en la instrucción, Señor, porque tú cada día nos vas agregando algo más de conocimiento acerca de ti, Señor. Y Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, que sea claro para nosotros, que sea evidente, Dios, que Él nos está revelando tu palabra, que está abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla, Señor. Te pedimos, Padre, que al terminar este tiempo podamos salir satisfechos de haber saciado nuestra alma de algo que necesitábamos de tu palabra para el día de hoy, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el sermón de hoy tiene como título: el Espíritu Santo hará que el mundo entienda que no creer en Jesucristo es pecado. Y uno no piensa mucho en las implicaciones de esto, pero vamos a desarrollarlo, vamos a mirar qué es lo que significa esto. Entonces, les voy a pedir que me acompañen, vayan abriendo sus Biblias o sus celulares o el dispositivo que tengan. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, perdón. Ahí es donde vamos a estar trabajando en esta mañana, pero antes vamos a recordar un poquito lo que estamos haciendo para que no olvidemos de qué se trata todo esto. Bien, entonces tenemos ahí como tema central: ¿quién es el Espíritu Santo? Jesús responde. Y es lo que hemos estado haciendo desde el principio
buscando entender lo que Dios dice por medio de la palabra acerca del Espíritu Santo. Pero hemos encontrado que en el Evangelio de Juan hay mucha enseñanza acerca del Espíritu Santo que hay que prestarle atención. Y sobre todo es importante porque es Jesús mismo quien está enseñando. Entonces, es clave que escuchemos. Tú quieres aprender del Espíritu Santo, ahí en el Evangelio de Juan vas a encontrar las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces, confiamos en que al final de todo esto, tu conocimiento del Espíritu Santo haya crecido. Si seas un cristiano o no seas, haya crecido, porque es importante poderlo conocer. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Jesús responde. Entonces, vimos las primeras semanas, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y ahí es necesario leer Juan 1 del 10 al 13, que lo tengo, no tienen que ir allá, y está escrito. Dice acá, en el versículo 10, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos, dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13, clave para entender la obra del Espíritu Santo. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces luego nos saltamos al versículo, al capítulo 3, en la charla que tiene Jesús con Nicodemo, y solamente vamos a hablar del versículo 5 porque ya estos son sermones anteriores. Pero dice acá, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Poderoso lo que está diciendo ahí. Ahí estoy colocando la referencia a la versión que estamos tomando para estudiar, porque debemos tenerlo claro. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad de producir vida espiritual con nuestros propios recursos. Tiene que ser el Espíritu Santo quien lo hace. Y para que eso suceda, es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no hay acceso a esa vida que produce el Espíritu Santo. Pero también vimos, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Entonces hay todos estos pasajes son importantes y ahí están para que luego los puedan repasar. Ya estos sermones están, solamente estamos conectando todo lo que estamos haciendo. Pero el versículo clave acá está en Juan 6, 60 al 64. Solamente voy a leer el versículo 63 que dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y este versículo toma mucho significado cuando entendemos que en el tiempo de Jesús los fariseos estaban construyendo una religión basada en los esfuerzos humanos, en lo que ellos podían hacer. Y Jesús vino a decir lo contrario. Y lo interesante de esto es que cuando lo estudiamos, podemos darnos cuenta de que nosotros mismos podemos estar cayendo en un fariseísmo moderno, tratando de vivir el evangelio con esfuerzos humanos. Cuando acá dice claramente, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen y eso es algo que vamos a desarrollar en el sermón de hoy porque Jesús lo desarrolló más adelante. Algunos de ustedes no me creen. Luego vimos el Espíritu Santo llena a plenitud el alma del ser humano.
Y el pasaje de referencia está en Juan 4, del versículo 3 al 15. Necesitan, como hemos dicho otras veces, mirar toda la historia, toda la charla que Jesús tiene con la mujer samaritana, escuchar con atención las palabras de Jesús, pedirle a Dios que nos ayude a entender esto. Pero lo esencial del pasaje, versículo 13, dice acá, Jesús contesta hablando con ella, ¿no? Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Hablando simbólicamente o metafóricamente de todo lo que llena o satisface el alma del ser humano. Y el versículo 14, que al final nosotros sabemos, si buscamos llenar nuestra alma, si buscamos la felicidad a la manera del mundo, nunca la vamos a alcanzar. El mundo no tiene esa capacidad. La enseñanza del mundo no tiene esa capacidad. Pero el versículo 14, ahí dice Jesús, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial del que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Otras versiones dicen, dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. ¿Y de qué está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 7, del 37 al 39. Nuevamente, hay que estudiar los pasajes completos. Pero dice en el versículo 37, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu en el cual se le daría todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había entrado aún en su gloria. O sea, no había muerto y había resucitado y había ido a estar con el Padre. Y acá este versículo 24 del mismo Juan 4, Jesús dice, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y hablábamos, necesitamos aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo confesaba, yo necesito mucho recorrido en esa dirección, porque muchas veces pensamos adorar a Dios es cantar, pero tal vez el Espíritu nos guía a que adorar a Dios es vivir en la voluntad de Dios. Y eso solo lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Entonces hablábamos la semana pasada, bueno, ¿y quién es el que recibe el Espíritu Santo? ¿Quién? Y en este contexto, cuando Jesús está enseñando, 3 años con los discípulos, instrucción permanente durante los 3 años. Todo el tiempo les estuvo enseñando las palabras que Dios le había dicho que les enseñara. ¿Sí? Y ahí en el versículo 14, capítulo 14, versículo 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor que estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Está hablando a hombres y mujeres que creyeron, que le creyeron a Jesús. Esto es importante por lo siguiente que dice, que lo vamos a hablar hoy más. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estarán ustedes. Yo no los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, porque me aman a mí, el Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y Jesús sigue diciendo, versículo 23,
Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con él, con cada uno de ellos. Pero el que no me ama, no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas mientras ahora estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Sí? Y hablábamos la semana pasada. Esto es muy importante. Es esencial, es clave entender que la relación con el Espíritu Santo está conectada con la obediencia y la obediencia está conectada con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces va a ser difícil decir que nosotros amamos a Jesús sin conocer su palabra, sin saber cómo se practica, sin vivir hambrientos y sedientos de Cristo, de la palabra y del poder de Dios. Y en Juan 15, 26, 27, Jesús dice, a ustedes yo les enviaré, ¿no? Futuro, al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá al Padre y dará testimonio de mí. Pero miren el versículo 27. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. O sea, Jesús todo el tiempo los estuvo capacitando para que ellos fueran y dieran testimonio de Él. El Padre da testimonio acerca de Cristo. Los discípulos dan testimonio acerca de Cristo al mundo donde están. Entonces, pues súper animante hasta acá. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús responde. Seguimos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya entrando en el tema de hoy, el Espíritu Santo convence al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Eso es importante entenderlo, es importante tenerlo claro. Tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y ya Jesús lo dijo antes, ¿no? El mundo no le creyó, pero él tratará de convencer. Juan 16, ahora sí, Juan 16, versículo 7, vamos a ir hasta el versículo 15. Misma conversación de Jesús, todo es, esta parte, la última parte es dentro de la última cena. En realidad, les dice Jesús a los discípulos, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y vamos a desarrollar un poquito de eso, ¿no? Yo estoy asombrado lo mucho que la iglesia se puede llegar a parecer al mundo. Y cómo muchos hoy día se están negando a creer en Cristo, siendo cristianos. Pero ya vamos a desarrollar eso. Versículo 10. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Versículo 11. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho tiempo. Perdón. Me queda aún mucho más que quisiera decirles. Pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y Él no hablará por su propia cuenta. Me impresiona la humildad de Jesús. El Espíritu no hablará, dice, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. O sea, el Espíritu Santo es como Jesús acá, ¿no? Él hará con cada uno de sus discípulos, de los hijos de Dios, sí, todo lo mismo que hizo con ellos. Les contará todo lo que reciba de mí. Versículo 15, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Ahora, estos tres puntos. Bien, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a desarrollarlos un poco. Ahí tenemos la escritura base, ¿no? Ahora, cuando conectamos esto con lo anterior que hablamos en el principio, que hemos hablado por semanas, pues el mundo decidió no creer en las palabras de Jesús. O sea, Jesús no está diciendo, y cuando analizamos la fe con la que habla Jesús, la fe que Jesús enseña es una fe que lleva a la fidelidad a la palabra de Dios. No es la fe que nos dice que es suficiente con creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios y lo que sabemos de Jesús. No es esa fe. Es la fe que nos lleva a creer en lo que Él dice, en lo que Él enseña. Y ustedes pueden mirar en Juan 6 y se van a dar cuenta que hubo un grupo de discípulos que no quisieron creer la enseñanza de Jesús. Cuando Él les habla de que Él es el pan de vida y les dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no nacerán espiritualmente. O sea, no pueden entrar en el reino de los cielos. No creyeron. Y muchos lo abandonaron. Muchos abandonaron a Jesús porque no creyeron en sus palabras. No creyeron en sus palabras. Si Jesús les dijo, miren, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y muchos no creyeron. No creyeron. Y recordamos que Jesús empezó predicando a los judíos. Y los judíos estaban acostumbrados a tratar de vivir la fe con sus propios esfuerzos. Y es interesante, pero en el capítulo 1 dice que ellos primero, Jesús vino a predicar a su pueblo y no creyó. Al mundo y no creyó. Entonces, en otras palabras, como que el pueblo y el mundo estaban como en la misma condición, porque al final, si no creían, no podían nacer de nuevo y no podrían tener una vida espiritual. Entonces, el creer para Jesús implica creer en todo lo que Él enseña. Sí, implica creerle. Si no le creemos, nos quedamos en el mundo. Entonces Jesús les había dicho y había predicado a todo el mundo, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. El mundo en esa época decidió no creerle a Jesús. El Espíritu estaba revelando eso. El Espíritu lo iba a revelar luego por medio de los apóstoles. ¿Y qué iba a hacer el mundo? Los iba a perseguir. Su propio pueblo en alianza con el mundo asesinó a Jesús y luego van a perseguir a los apóstoles y los iban a asesinar también. ¿Por qué? Porque no creyeron en las palabras de Jesús.
Entonces, nos vamos dando cuenta que esto es algo radical, o sea, es algo fuerte lo que Jesús está diciendo. El Espíritu Santo hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en Jesús es pecado. No creerle a Jesús. Imagínense lo que está diciendo. Para la mayoría en el mundo, y la mayoría de nosotros tenemos un trasfondo religioso, pecado matar, pecado mentir, pecado robar, o sea, muchas cosas, pecado. Pero Jesús está diciendo, el que no crea en mí, también comete pecado. No pensamos en eso. Pensamos en acciones pecaminosas, pero no pensamos que la falta de fe también es un pecado. Entonces, al no pensar que la falta de fe es un pecado, no hay arrepentimiento de tener falta de fe. Y seguimos viviendo un cristianismo como mundano, medio Cristo, pero con otra pata ya en las enseñanzas del mundo. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el pecado de no creer en Jesús? Como para escribirlo un poco, o sea, no creer en sus palabras, lo que estamos diciendo y haciendo mucho énfasis. No creer en sus promesas. Empezando el Evangelio de Mateo, 8 promesas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso es una promesa. Pero ¿cuántos no creen, ni siquiera entienden lo que dice ahí? Y si no lo entienden, no lo pueden creer. Y Jesús instruyó a los discípulos para que ellos creyeran, que no fueran como el mundo, que solo escucharon y luego se les olvidó. Porque no creyeron. Otra promesa ahí, 3, 4 promesas, empezando Mateo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Jesús, viendo cómo a que Dios le va revelando su pecado y entiende que el pecado lo separa de él, le da fe y cuando cree va a experimentar la vida que proviene del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos hoy día escuchan y no creen? No creen en su amor. El apóstol Pablo oraba por los hermanos en Éfeso para que entendieran cuán largo, alto, ancho y profundo es el amor de Cristo. Pero en el mundo que estamos viviendo hoy día, muchas oraciones están más orientadas a Dios, provéeme para estar bien en este mundo. ¿Saben? En el Evangelio de Juan hay 73 referencias al mundo. Y al ver yo eso, yo dije, tengo que hacer un estudio sobre lo que Jesús dice acerca de este mundo al que tanto le estamos apuntando. Al que sí muchos como cristianos le creen y creen las enseñanzas del mundo. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús vino a salvarnos de este mundo en el que vivimos nosotros, pero que muchos adoran y quieren vivir para que les vaya bien en este mundo. El mundo no quiere conocer a Jesús porque el mundo al conocer a Jesús tiene que salirse de ahí y vivir otro tipo de vida que entre comillas pareciera que no es tan buena como la que promete el mundo. No creen en su sacrificio. No creen. Acá Jesús dice, versículo 53 de Juan 6, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna. Ahí está todo el mensaje de la cruz. Versículo 55.
pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo vivo en él. Permanece en mí, hermanos y amigos. ¿Saben qué es permanecer? No es leer Juan 15 por encima. Es entender la profundidad de lo que está diciendo Jesús. El que permanece se alimenta constantemente de la palabra de Dios. El que permanece está lleno del Espíritu Santo, está bebiendo la sangre de Cristo constantemente. Eso es permanecer. ¿Y cuál es el efecto? Jesús dijo, versículo 54, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pero muchos no creen. No creen, el mundo no cree eso. Pero también hay una razón. Y es que no hay quien le enseñe. Porque en el mundo, así como nosotros estábamos en el mundo, necesitábamos que alguien abriera su boca y nos hablara de la palabra de Dios. Pero hoy día están escasas estas personas. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuándo como creyente, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, no estoy creyendo en Jesús? Y yo sé, el pasaje está hablando para el mundo, pero cuando yo estaba haciendo el estudio me di cuenta, esto también nos toca a nosotros. Porque a veces, hermanos, nos portamos como paganos, o peor que paganos, peor que la gente del mundo. Entonces, cuando nosotros no creemos, cuando no estamos viviendo a nuestra nueva condición de hijos de Dios. Hoy día hay mucho sufrimiento al interior de los hogares porque la gente no entiende. Los hermanos cristianos no entienden que si nosotros entendiéramos la profundidad de lo que significa ser hijo de Dios, la cosa sería diferente, muy diferente. Se resolverían muchas cosas profundas del corazón, pero no lo creemos. Hermanos, no estamos leyendo, estudiando la Biblia para creer lo que ahí dice. Para muchos es un ejercicio intelectual. Pasan por encima y ¿qué leyó? No se acuerdan. Muchos están asistiendo a la iglesia o participando en los servicios virtuales para cumplir con estar ahí. Pero no les preocupa entender en el corazón lo que Jesús dice. ¿Cuándo más? Como cristianos. Cuando habiendo nacido de nuevo, buscamos vivir con nuestras propias fuerzas. ¿Y saben qué pasa cuando sucede esto? Caemos en un sistema de tradiciones o reglas humanas, que el único propósito, y lo vemos estudiando los evangelios, de todas tradiciones y reglas, es rebajar el poder del evangelio. Lo rebaja el poder del evangelio. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso. En otros sermones hablábamos, hermanos, necesitamos revisar si tenemos un sistema de reglas que impide que tengamos dependencia de la palabra de Dios, que impide que el poder de la palabra de Dios se libere en nuestras vidas. Cuando un creyente no cree en Jesús, cuando no es una prioridad alimentarse de la palabra de Dios, cuando no es una prioridad vivir en la guía del Espíritu, no creemos. Y hay que ser reales con eso. De eso se tratan estos hermanos del Espíritu. 2000 años adelante, nosotros podemos estarnos distanciando
del evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia de esto? Las vidas de muchos cristianos, derrotadas espiritualmente, sin fe, frustradas. Cuando, como creyente, no creemos en Jesús, cuando no creemos en el evangelio, no creemos. Y eso es triste, hermanos. Nosotros en este punto deberíamos ser expertos, muchos de nosotros, en las enseñanzas de Jesús en el evangelio. Deberíamos conocer el evangelio del principio hasta el final, con detalle, así como lo conocían los hermanos. Pero que sea el fruto del caminar de cada uno. Pero hermanos, podemos estar como el mundo y eso es triste. Podemos creer que creemos porque hacemos algunas cosas cristianas, pero la verdad es que no. No creemos. Y así nos vamos dando cuenta. O sea, la palabra de Dios no quedó ahí escrita para que la pasáramos por alto. Todo esto es necesario creerlo para que funcione. No funciona si no lo creemos. La fe es necesaria para que el evangelio libere su poder. De lo contrario, el evangelio no puede liberar su poder. Entonces, Jesús dice acá, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a conocer, se niega a creer en mí. Hermano, nos podemos parecer al mundo. Muchos se están negando a conocer a Cristo, a creer lo que Él dice, lo que Él enseña. Entonces, el segundo punto de esto, Jesús dice, bien, con relación a la justicia. Y acá coloqué dos referencias de dos Biblias diferentes, dos versiones de la Biblia. La traducción del lenguaje actual y la nueva traducción viviente. La justicia de Dios está disponible, dice esa es la nueva traducción viviente. Porque voy al Padre y ustedes no me verán más. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y soy inocente. Cuando yo pensaba en esto, no he hecho nada malo y soy inocente. Ahí está el mensaje de la cruz, el que muchos no creen. Pero para el que cree, o sea, el Espíritu Santo, si nosotros creemos, te convence de que siendo inocente, Jesús murió por tus pecados y por los míos. Y Dios dice, o sea, lo justo es que si él no pecó, regrese con el Padre. Y Jesús fue asesinado por nuestros pecados, él no pecó. Pero Jesús regresa con el Padre. ¿Y de qué más te convence él si tú quieres creer? ¿De qué más nos convenció a nosotros cuando estábamos estudiando la Biblia? El Espíritu Santo, si tú quieres, te convence de que siendo objeto de la ira de Dios, cuando estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida. O sea, me convence a mí, te convenció, a mí ya me convenció. O sea, yo estaba muerto espiritualmente.
El Espíritu Santo te convence, eso se trata de la justicia de Dios, de que si vives en pecado eres enemigo de Dios, estás muerto espiritualmente, eres objeto de su ira y necesitas un Salvador inocente que pague con su vida el precio de tu rescate. Ese es el corazón de Dios cuando habla de la justicia. El Espíritu tratando de convencer al mundo de que necesita un Salvador. El Espíritu Santo te convence del mensaje de la cruz y el impacto en tu vida si lo crees. No es la tradición de tomar la cena. O sea, el mensaje de la cruz tiene que mantenerse vigente en nuestras vidas. El Espíritu Santo no nos permite olvidar que nuestra naturaleza es de esclavos del pecado. Nos convence, se asegura. Esto lo sigue trabajando el Espíritu Santo, pero hay que creerlo. No se puede olvidar. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo actúa cuando estamos dentro, cuando estamos fuera. Ahí en ese punto, todo lo que los discípulos están escuchando aún no recibió el Espíritu Santo. Está convenciendo, el Espíritu Santo está convenciendo. Y finalmente la tercera parte, te convence de juicio. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Y encontré esta escritura en Apocalipsis, siempre recuerdo eso. Apocalipsis 12:10 al 12 dice, por fin ha llegado el poder, la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo o de nuestro Mesías, dice otra versión. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Versículo 12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia. El Espíritu Santo nos convence cuando estamos en el mundo de estas tres cosas. Y eso es lo que nos lleva a la salvación, cuando lo entendemos. Pero hablaba ayer con un amigo, se necesita un poco de humildad cuando uno está en el mundo y pedirle a Dios esa humildad, esa mansedumbre, para decir, oiga, esto es verdad, necesito volverme a Dios. Porque el Espíritu sigue obrando por medio de su palabra, tratando de convencer al mundo de esta realidad espiritual. Ahora la pregunta es para cada uno. ¿Qué tan convencido tú estás? Porque el Espíritu Santo está determinado a convencer. Entonces, volviendo a lo que hablábamos en el principio. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo estoy fascinado. A veces les confieso, siento un poco de vergüenza con Dios porque muchas cosas para mí están siendo nuevas. Pero me siento tan feliz
de poder conocer más a mi Dios, de conocer más a mi Señor Jesús, todo lo que Él enseñó, y ahora conocer más a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús responde. Ahora la pregunta es para ti. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Tú qué respondes? Vamos a tener una oración para tomar la Santa Cena, a los que toman la cena. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo sigue actuando, Señor. Sigue convenciendo al mundo del pecado, Señor, de no creer en Cristo, de la justicia, Señor. Padre Santo, gracias, Dios del cielo, porque tú estás determinado a que creamos. Gracias, Señor, porque tú deseas guiarnos hacia la salvación. Gracias, Señor, porque Jesús salió bien librado en el juicio, porque siempre fue claro que él era inocente, pero que iba a morir para que nosotros recibiéramos la salvación, que su sangre iba a ser el precio de nuestro rescate, pero también iba a ser el símbolo de tu poder dentro de nosotros, de la esencia de la vida cristiana que es el Espíritu Santo. Padre, te pedimos, Señor, que al comer del pan y el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, seamos conscientes de lo que esto implica, Señor, de lo que debe ser para nuestras vidas. Recordar, Padre, que la vida en el reino de los cielos, que la vida espiritual se vive comiendo de tu sangre, de tu carne y bebiendo de tu sangre, Señor. Ayúdanos a entender esto en el corazón, Padre. Y que la Santa Cena no sea un rito, una tradición, sino algo que hacemos con conciencia, Señor, entendiendo lo que implica para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, mientras vamos terminando, bueno, quería poderles decir algo más. Tenemos este canal que lo estamos usando para poder llevar el evangelio y ayudar a mucha gente. Una manera de poder apoyar este esfuerzo es inscribiéndose, darle a me gusta si el sermón te ayudó y escribiendo ahí. YouTube tiene unas campanitas de notificaciones donde uno se inscribe y siempre que haya una nueva enseñanza va a llegar. Pero también compartiendo y escribiendo algo. Si te ayuda algo, créanme que yo soy convencido, siempre va a ayudar mucho lo que nosotros compartamos acerca de lo que aprendemos de Dios. Y las redes sociales son una forma masiva de llegar a la gente, gente que no conocemos, pero gente que está escuchando y está leyendo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo escuchando. Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo a todos.